Bueno, ya estamos listos, hermanos. Discipulado de Efesios 4:23, martes 12 de noviembre de 2024. Ya estamos listos. Agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí, de escucharnos, de saludarnos, saber cómo estamos ahí. A veces nos vemos solamente los domingos, entonces, épocas de lluvia, saber cómo andan las cosas por allá en los diferentes lugares, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por las oportunidades de siempre, ¿no? Alguien que nos quiera bendecir en oración para arrancar. Si quiere, yo hago la oración, pastor. Eso, Pau, adelante. Bueno, gracias, Señor, por este tiempo de reunirnos, aunque sea así virtualmente. Tú sabes, Señor, que todos tenemos siempre un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, para entender un poquitito más. Gracias por este ser siervo tuyo, Señor, que siempre pones todos los martes ahí, como dicen, al pie del cañón, para enseñarnos un poquitito más de tu palabra, para entender, para que nuestra mente se abra a ser buenos entendedores y también buenos hacedores. Gracias por cada uno nuestro techo que tenemos, por nuestras familias, porque tenemos nuestros hijos sanos, cada uno que estamos acá. Y si hay alguien que padece de alguna dolencia o pasa algún sufrimiento por algún familiar, Señor, dale la sabiduría y el consuelo que tú sabes que necesitamos. Bendecida sea, Señor, esta noche y que sea de mucha edificación, Señor. Amén. Amén, Amén. amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Bueno, ahora que sí, que oraba Paola, obviamente hay gente enferma, hay gente pasando por muchas necesidades de diferentes índoles, ¿no? Y bueno, siempre nuestras oraciones por todos ellos. Bueno, el niño que yo puse ahí en el chat que oráramos, ya, bueno, ya fue operado, ya salió, dicen los médicos que todo salió mejor de lo que se imaginaba, ¿no? Entonces, gracias a Dios también por eso. Bien, quería compartir con ustedes hoy, digamos, acuerden que este discipulado siempre es, agarramos temas y la idea siempre seguirá siendo la misma, ¿no? ¿Cuál es? Que nosotros podamos ser discipulados para que podamos discipular, ¿no? O sea, en primera instancia, discipularnos a nosotros mismos, discipular a la gente que tenemos alrededor. No, no, no espera el Señor que nosotros transformemos el mundo entero porque no tenemos ese alcance, digamos, lo geográfico, pero sí espera por lo menos que a la gente a la que le llegamos podamos impactarlos de una u otra forma, ¿no? Y qué mejor manera de impactarlos que con nuestro propio testimonio, nuestro propio estilo de vida, ¿no? Eh, Han pasado situaciones, obviamente, que le confirman a uno. Yo sé que cada uno de ustedes, en medio de su vivencia, experimenta ciertas vivencias que dicen, mira, aunque la gente no lo crea, aquello que está escrito que dice que apartados del Señor no podemos hacer nada. Y hay gente que no lo cree o se resiste o dice, no creo que sea tan drástico, pero uno ve en el día a día situaciones que dicen, wow, desafortunadamente y tristemente, qué real es eso de que apartado de Dios no podemos hacer nada. Y cuando la gente vive apartada de Dios, tristemente es cuestión de tiempo para que uno vea las consecuencias, ¿no? Entonces, en línea a eso, pues voy a compartirle la pantalla para que empecemos a comentar lo que yo traigo para ustedes hoy, ¿no? Ustedes me avisan si la ven, ¿no? ¿Ya la Sí, ven? pastor. Sí, pastor. Ok. Sí, ahora sí. Saludos, Elsa. Bueno, ahí tenemos dos versículos, ¿no? Tenemos el Salmo 14 del 1 al 2, tenemos Romanos 3 del 10 al 11. Alguien que lea el Salmo y otra persona que lea Romanos. Yo leo el Salmo, pastor. Adelante, Karina. Salmo 14 del 1 al 2. Dice el necio en su corazón, no es Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. ¿Qué buscará a Dios? Que buscara a Dios. Ok, Que buscar a Dios, sí, perdón. ¿alguien que lea Romanos 3? Yo lo leo. Eso, Flori. Romanos 3, 10, 11. Como está escrito, perdón, es que tengo un pedacito ahí tapado un momentito. Ay,
¿No lo ves? Te lo Como reduzco. está escrito, no, 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 ya, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ok, ahí estamos viendo dos versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, o el Salmo escrito por David y una porción del libro de Romanos capítulo 3 escrito por Pablo, ¿no? Hay una pregunta ahí que dicen, ¿qué coinciden David y Pablo en estas afirmaciones? ¿Alguien que haya captado decir, sí, coincidieron en qué, digámoslo así, ¿no? ¿Qué coinciden ellos? No hay quien busque a Dios. Exacto, que no hay quien busque a Dios, pero ¿qué más le podíamos agregar a eso? No he entendido, no Que no entendidos, han que busquen a Dios. entendido. Exacto, o sea, que va ligado, ¿no? O sea, que tanto David en el Salmo dice que Dios anda buscando a alguien que haya entendido y que lo esté buscando, ¿no? Por un lado, y en Romanos Pablo dice, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, si algo podemos sacar de eso es algo que nosotros lo hemos hablado en algún momento y quería hoy recalcar en eso, de que para buscar a Dios se necesita definitivamente entendimiento, ¿no? A veces vemos y ha pasado, hay gente que busca a Dios por necesidad, porque están atravesando una situación complicada, una adversidad, y ahí sí buscan a Dios, pero una vez, cuando usted busca a Dios, en esos casos, una vez que usted solucione su adversidad o la situación mejore, usted vuelve y le da la espalda, ¿no? Esa es la triste realidad. Entonces, para buscar a Dios se necesita entendimiento. Vamos a estar hablando un poquito de eso, de que buscar a Dios necesita entendimiento. Entonces, para meternos en el tema, bueno, este año, como les he estado diciendo en los diferentes domingos, pues prácticamente ya está terminando, ¿no? Nos quedan, ¿qué les gusta? Dos martes de noviembre y de pronto un martes de diciembre para este discipulado y nos queda poco menos de mes y medio en lo que es iglesia como tal, considerando que ya después del 15, del 20, ya algunos comenzamos a ver más ausentismo todavía. Entonces, el año prácticamente está terminando, y aunque uno no debe esperar a estas épocas para hacerse esta serie de preguntas, pero siempre es bueno saber hacia dónde vamos, ¿no? O sea, qué nos espera, ¿no? O sea, qué hemos hecho, acuérdense lo que siempre hemos hablado, qué metas hay para el año que viene. Yo desde el punto de vista personal, bueno, aquí familiar, como familia tenemos metas, desde el punto de vista personal hay metas, como iglesia hay cosas que queremos hacer, y varias veces lo he comentado de que estamos esperando a ver que ya el domingo pasado estrenamos el puente, el cruce ahí en Taras de Cartago, o sea, sí, es un tremendo cambio, ¿ah? Pero todavía faltan muchas cosas. Cartago para el próximo año, si Dios lo permite, cuando todas esas obras estén muy avanzadas, la cosa va a ser volando, el tema hacia Cartago. Hay mucho desarrollo hacia Cartago también, pero eso no quiere decir que ya no haya necesidades. Hay muchas necesidades. Ahora, al final del discipulado, les comento también algo que vamos a hacer ahora a principio de diciembre, como parte del evangelismo de la iglesia, ¿no? Ahora les comento. Pero es bueno saber hacia dónde vamos, ¿no? O sea, y mucha gente a veces se resiste a pensar hacia dónde vamos, muchas veces por el miedo a lo que viene, ¿no? O sea, y algunas personas pueden tener miedo al compromiso, miedo al fracaso, ¿me entiendes? Y el miedo, estamos de acuerdo con que el miedo es algo que a uno no debería detenerlo, pero que a la gran mayoría de la gente lo detiene, ¿no? Y alguna vez les compartí una frase que a mí me gustaba mucho, alguien que dijo que el miedo se convierta en uno, en un motor y no en un freno, ¿no? O sea, que sea algo más bien que lo impulse, y el mismo miedo, y en vez de tenerle miedo al fracaso, debería uno tenerle miedo al estancarse, ¿no? Al retroceder, cosas de esas, ¿no? Entonces, ahorita acabamos de ver esto de que se requiere entendimiento, lo decía David allá, no hay entendidos que busquen a Dios, lo decía Pablo. Y hay mucha diferencia, lo hemos hablado también entre conocer y entender. Eso ya, esto es como acuérdense que siempre hay como una plataforma para meternos al tema. Nosotros estamos rodeados de gente que conoce mucho, o sea, yo creo que ustedes conocen gente que es muy conocedora. Yo conozco gente que conoce mucho palabra o conoce ciertos temas,
pero uno se haría la pregunta si realmente son entendidos, ¿no? Porque es otro nivel, ¿no? De hecho, en 1 Corintios 14:14, Pablo mismo le recomienda a la iglesia, ¿se acuerda que dice que uno debe orar con el espíritu, pero también con entendimiento, ¿no? Y que uno debe cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y que todas las cosas que uno haga deberían tener cierto nivel de entendimiento para uno saber por qué las hace, ¿no? Y qué es lo que lo motiva a uno a hacer. Dios lo sabe, él dice, yo conozco tus obras, es decir, yo sé lo que tú haces y por qué lo haces, pero más importante es que nosotros mismos sepamos por qué hacemos todo, ¿no? Juan 13:6 decía también, digamos, el Señor, dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahorita tú no lo comprendes, pero más adelante lo vas a entender, ¿no? Y de hecho lo entendieron, ¿no? De por qué el Señor estaba haciendo esa parte. ¿Ustedes se acuerdan, nada más aprovechando esto de Juan 13, por qué el Señor le lavó los pies a los discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien así como para que participemos? Buenas noches, pastor. Eso, Anthony. Noches a todos los hermanos. Yo creo que fue por como demostrando que nadie tenía que enseñarse sobre nadie, digamos, como que si él lo hacía, que nadie tenía que sentirse más que nadie, ¿verdad? Sí, sí, por ahí va. ¿Qué más? ¿Cómo podemos complementar lo que dijo Anthony? ¿O por qué escogió él eso de lavar los pies? Porque era, puedo, Sí, sí, adelante, Marquito. porque era lo que se le daba a los sirvientes, a la gente más de bajo nivel, eran los que hacían esas labores. Sí, lavar los pies, acuérdense nada más que lavar los pies a alguien era era parte de un protocolo de hospitalidad, de cortesía, ¿no? Cuando alguien llegaba a visitarlo a uno, en esa época, pues uno como cortesía a esa visita se le lavaban los pies. Pero el lavarle los pies era una actividad destinada para el más ralito, digamos, de los siervos, ¿no? El más raso, digámoslo así. Entonces, por eso cuando el Señor se puso a hacer eso, inmediatamente Pedro, que era siempre como el imprudente, como el impulsivo, decía, Señor, pero ¿cómo me vas a lavar los pies tú a mí? Claro, porque su maestro, su guía, su señor, haciendo una labor destinada al más vil de los siervos, jamás, yo no voy a permitir eso, ¿se acuerdan? Y que el señor le dijo, bueno, si tú no dejas que yo te lave los pies, entonces tú no tienes nada conmigo. Le digo, ah, no, no, entonces en ese caso no solo los pies, sino también las manos y el cuerpo. Le dijo, no, 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 el que está limpio no necesita lavarse, sino solo los pies. ¿Me entiendes? Toda esa historia básicamente ligada a esto, pero era algo que el Señor le dijo, ahorita tú no lo entiendes, pero más adelante lo vas a entender. Entonces, el entendimiento siempre es algo a lo que Dios le ha dado mucha importancia, ¿no? Siempre, hermanos, asegúrese de que usted entienda todo, o sea, lo que usted vive, en su diario vivir, las situaciones que pasan en su vida, su vivencia, todo tiene una enseñanza y es importante que nosotros entendamos realmente por qué pasan las cosas. Una persona entendida o un entendido es una persona que tiene grandes conocimientos de una materia en específico, especialmente de una rama determinada de la ciencia, la técnica o el arte. O sea, son personas que, digamos, son como especialistas en algo, ¿no? Generalmente son sabios, son doctos, son peritos, son expertos, son diestros, son personas hábiles. Para uno ser sabio, docto, perito, experto, diestro, hábil, pues se requiere más que conocimientos, ¿no? Porque hay mucha gente que sabe cosas, pero el hecho de que sepan no los convierte ni en sabio, ni en doctor, ni en perito. Para eso se requiere mucha práctica, mucho control de lo que uno conoce, ¿no? Entonces, trascender de conocer algo es como, por ejemplo, cuando uno se mete a aprender mecánica, ¿no? Usted se mete a hacer un curso de mecánica y usted adquiere el conocimiento, pero usted se vuelve un sabio, un perito, un experto en la medida en que usted comience a ejercer y a meterse ya a desbaratar motores y arreglar carros, ¿no? Entonces, se requiere un poquito más que el conocimiento como tal. Ok, en la vida cristiana igual, ¿no? Así como les dije yo ahorita de la mecánica, pues hay temas que uno tiene que entender, ¿no? Y acuérdense que estamos todavía en la introducción y les he mencionado en algunas veces que hay varios ejes sobre los cuales se mueve nuestro caminar cristiano y dos ejes importantes son la oración y la fe, que uno debería, digamos, ser un entendido en esos dos temas, ¿no? Desafortunadamente el pueblo de Dios se caracteriza porque son temas
que los practican pero no los entienden, ¿no? Y por eso hay tanta ignorancia y tanta contaminación en esos dos temas de la fe y la oración, ¿no? Pues la gente tiene un concepto muy errado de lo que es la fe y un concepto muy errado de lo que es la oración. Y desafortunadamente esos conceptos cerrados, que nosotros podríamos llamarle falsas doctrinas o malas doctrinas o gente que está mal enseñada, pues viene a ser más peligroso que la ignorancia misma, ¿no? Es mejor, dígame si no es cierto que es mejor cuando uno trata con una persona que no sabe nada, que quiere aprender, a tratar con una persona que ya está mal enseñada, ¿no? O sea, eso es bien complicado y por eso es que esa doctrina, una mala enseñanza es mucho más peligrosa que la misma ignorancia, ¿no? Es mejor ser ignorante que ser alguien mal amansado, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, digamos, o sea, y basta con que uno le preguntara a la gente qué es para la gente la fe o qué es la oración, y la gran mayoría de la gente entiende como fe, mal entendidos obviamente, entiende como fe el hecho de pedir y recibir y que Dios lo va a hacer y que no es que sea falso creer que Dios lo va a hacer, pero la fe es mucho más que sentarse a esperar a que Dios lo haga, ¿no? Va mucho más allá de eso, o sea, definitivamente. Y en el tema de la oración, entendiendo que la oración es hablar con Dios, también la gente entiende poco sobre la oración, por ejemplo, aquello que dice que Dios no oye al pecador, o sea, la gente, usted le dice a la gente que Dios no oye al pecador y la gente hasta se le para el pelo, ¿no? O sea, de decir, ¿cómo va a decir usted eso que Dios no oye al pecador? Pero es que no lo dice uno, lo dice la Biblia, ¿no? Y hay versículos, Juan 9:31 dice que Dios no oye al pecador, y pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese sí oye, ¿no? Primero de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, ahí está claro. Ahora ustedes dirán, pastor, pero ahí hay ahí hay algo que no me suena, pues, ¿cómo Dios no va a escuchar si Él es Dios, Él todo lo oye? Sí, pero es que una cosa es que uno oiga y otra cosa es que uno atienda a ese clamor, ¿no? Ustedes me pueden pedir algo a mí y yo lo puedo escuchar, pero ¿de qué sirve que yo lo escuche si no respondo? ¿Me entienden? Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, básicamente es como cuando dice que Dios no ama o Dios ama solo a los que lo aman a Él. O sea, en ese sentido de que, ¿de qué le sirve a Dios amar a un pueblo rebelde o a alguien que no quiere nada con Él? ¿De qué sirve Dios que pueda amar a su creación si no puede hacer nada por ellos? No puede hacer nada porque simplemente no quieren nada con Él. Entonces, en esa línea, la gran mayoría de la gente tiene una fe mal fundamentada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fe se fundamenta en lo que se pide y lo que se recibe, o sea, la vista, básicamente, ¿no? En la medida en que yo pida algo y lo reciba, entonces eso me convierte también en una persona de fe. Y no tiene que ser así, ¿no? Hay más mérito cuando uno es una persona de fe, realmente cuando uno pide y no recibe, ¿no? Entendiendo obviamente que si no lo recibe es porque no es el tiempo o porque definitivamente no estamos pidiendo conforme a lo que, en línea a la voluntad de Dios como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender, y esto ya ustedes lo saben, que la fe es el fruto del conocimiento de la persona de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que hay dos niveles de fe, uno que es el primero que recibimos para salvación, y hay otro que uno desarrolla por medio de una comunión con el Espíritu de Dios. Gálatas 5:22, ¿no? ¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios y precisamente si estamos aquí es porque queremos conocer más de Él para poder agradarle, para poder hacer su voluntad, pero para hacer su voluntad hay que conocerla, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Todo esto es como un repaso que les he hecho, digámoslo, para meternos al tema. ¿Cuál tema? El que para buscar a Dios hay que ser un entendido, hay que entender, o sea, hay que trascender ahí, ¿no? Por eso es que el Señor en Lucas 18:8 se hacía esa pregunta que está ahí, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que él hacía ahí, ¿no? ¿Qué significa esa frase? Alguien que nos dé una exégesis de a qué se refería el Señor cuando dice, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Que cuando venga exista gente que aún conozca al Señor. Correcto, Pau. O sea, entendiendo que la fe es el fruto del conocimiento, entonces dice él, ¿será que cuando yo venga habrá gente que me conozca? O sea, a como vamos está complicado. Siempre va a haber el remanente, el pequeño remanente se mantiene, ¿no? O sea, eso es una realidad, eso no lo podemos negar. Pero básicamente el Señor está enfocado en eso, ¿no? De si realmente habrá gente que lo conozca. Entonces, aterricemos esto, recuerde, uno empieza con el conocimiento nos da entendimiento, si nosotros somos personas entendidas,
vamos a buscar a Dios porque para buscar a Dios hay que ser entendido. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar y lo vamos a ir conociendo y entonces eso va a generar en nosotros la fe que se va a hacer visible por medio de la fe del fruto del Espíritu. Esa es la secuencia normal. Hacia allá tenemos que llegar, pero para eso hay que no solamente conocerlo, sino entenderlo, ¿no? Por eso es que él dice que si en algo se debería uno de gloriar, es el que me conozcan y no solamente me conozcan, ¿quién la complementa? El Señor dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza, bueno, todo eso, pero si en algo se ha de alabar es que me conozcan y, ¿qué más? Me entiendan. Y me entiendan, eso, Marian. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor lo dice así? Porque él entiende que está bien, conozcan porque por ahí empieza el asunto, pero tienen que acompañarlo de que me entiendan, porque el hecho de que me conozcan y me entiendan es la única manera de que van a saber por qué yo hago, estoy hablando por él, ¿no? O sea, dirá, no, no hables por mí, no, sí, estoy hablando por él, que diría el Señor, de que me conozcan y me entiendan es la única forma de que sepan por qué hago las cosas que hago y por qué no hago las cosas que la gente quisiera que yo hiciera, pero que no las voy a hacer. ¿Por qué? Porque estaría faltando a lo que yo soy, podría decir el Señor, ¿no? Porque hay muchas cosas que la gente pide que Dios haga eh, sin entender que son cosas que Dios no va a hacer. ¿Por qué? Porque no hacen parte de su naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y esta pregunta de que si hallará fe en la tierra, pues tiene su lógica, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos donde cada vez se conoce menos de la persona del Señor, o sea, cada vez se van levantando más y más generaciones que no conocen a Dios, o por lo menos que el Dios que conocen es un Dios que les venden, que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia como tal, ¿no? O sea, generaciones para los cuales Dios es amor y Dios me acepta como soy y hace algunos jueves estábamos, ¿no? Estaba Milena y Paola comentando con el grupito de jóvenes que se conectan sobre algo que se llama una teología incluyente, ¿no? De creer que Dios es la suma de todo lo que hoy por hoy vemos. Digamos, en la persona de Dios se consolida un pedacito de lo que son los transgéneros, los homosexuales, los pedófilos, bueno, de todo porque todo, como Dios es el todo y es el creador de todo y todo fue hecho a imagen de él, entonces él tiene un pedacito de todo. Entonces, imagínense, son doctrinas que hoy por hoy se enseñan, entonces se enseñan de un Dios que no tiene nada que ver con el Dios santo de la Biblia, ¿no? Por eso es que él dice, ¿será que cuando yo vea a alguien que me conozca, a mí, pues el que soy, ¿no? Conocerán a otro. Entonces, son generaciones que se han ido levantando sin entender por lo menos que, pues algunas cosas, ¿no? Pues que el mismo Dios que le da a uno la libertad de decidir lo hace responsable de lo que uno decida, entender que el mismo Dios que ahora decimos que es nuestro abogado en cualquier momento nos va a juzgar, entender que así como Dios es amor, Dios también es fuego consumidor, entender que el mismo Dios que es paz también es varón de guerra, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue? Ayer que me estaba haciendo cortar el cabello, si bien estoy como bajito de pelo, a mí me peluquea una señora que es exageradamente católica, ¿no? Entonces ella decía, no, es que la diferencia de uno con Dios y todo, yo ahí escuchándola, ¿no? Es que uno sí, uno se mueve, uno es misericordioso con la gente y uno cede por sentimentalismo, lo que sea, pero como Dios no tiene sentimientos, dice que Dios no tiene sentimientos. Tele. ¿Cómo que Dios no tiene sentimientos? Bueno, casi hasta me trasquila, ¿no? ¿Saben qué es trasquilar, no? Así que le están cortando a uno y digo, ¡oh! Me hace un hueco ahí. ¿Cómo que Dios no tiene sentimientos? Dice, no, es que lo que yo quiero decir es que a Dios no lo manipula nadie. Si alguien no está con él, él lo rechaza y todo ese asunto, ¿no? Entonces, digo, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero que Dios tiene sentimiento. El tema aquí es que Dios es amor, efectivamente, sí. Dios es misericordioso, sí, pero Dios también es justo, ¿entiende? Entonces él tiene la capacidad de consolidar todos esos atributos en él mismo y es fiel a todos sin faltarle el uno al otro, ¿me entiende? Pero bueno, son cosas que la gente a veces opina muy livianamente de un Dios, sí, a la ligera de un Dios que no conoce. Por eso se hace esa pregunta, ¿será que hallará fe cuando regrese? Por eso nos da muchas recomendaciones, aprovechen bien el tiempo, los días son malos, porque en los tiempos posteriores serán tiempos muy peligrosos, porque acuérdense que lo que está en juego aquí es su alma, por eso les decía yo ahorita de que hay gente que escucha eso, aprovechen el tiempo, o sea, y lo que decía yo un domingo esto en la iglesia, sobre todo habla de los jóvenes, pero pensémoslo a nosotros de que busquemos al Señor en nuestra juventud, antes de que vengan los días en los cuales uno
no tenga contentamiento. Hay que aprovechar los tiempos, ¿no? Y no pensar que todo esto, esta carrera que se llama vida, se trata de conquistar y ganar cosas, y ¿me entiendes? Que son importantes, o sea, lo hemos dicho, pero también la palabra dice de qué serviría todo eso si al final perdemos el alma, ¿no? Entonces, de qué sirve, ¿no? Hay una realidad que no podemos negar y es que hay una crisis a nivel de iglesias, la mayoría, ¿no? Cuando yo hablo de iglesias, pues ustedes pueden entender que no estamos hablando de toda la iglesia, estamos hablando del el remanente siempre se mantiene, pero la gran mayoría de las iglesias están desubicadas, ¿no? Y están desubicadas, ¿por qué? Porque, bueno, acuérdate que la palabra desubicado es que no tiene ubicación, ¿no? O sea, no hay, y en Proverbios dice, donde no hay una dirección sabia, pues el pueblo cae, ¿no? Entonces, es muy complicado que uno no tenga una dirección definida, que uno no sepa para dónde va, que uno esté dando vueltas, tumbos, o sea, yo alguna vez les comentaba en la iglesia que si hay algo que a mí me estresa cuando estoy manejando es cuando voy para un lugar que yo no conozco. Ahorita con esto del Waze, pues es una maravilla, ¿no? Pero antes el Waze mío era Milena y, ay, señor. No, yo conozco, era por aquí. No, y eso a mí me estresa, ¿no? O sea, me gusta saber exactamente para dónde voy y cuál es la ruta, y si no conozco, por eso es que el Waze es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, a veces lo embarca uno, pero eso es otro tema. Entonces, ¿por qué la gente está desubicada? Porque pues obviamente no se le confronta, entonces si a la gente no se le confronta, pues no se activa su localización, aquella de dónde estás, ¿no? Y que uno sepa realmente dónde está, ¿por qué? Porque no se habla de pecado, por todo lo que ya ustedes han escuchado en repetidas ocasiones, porque no se le enseña la palabra. Si no se le enseña la palabra, obviamente Proverbios 29:18 es una realidad, o sea, si no hay visión, es decir, si no hay profecía, si no hay predicación de la palabra, el pueblo se desenfrena, ¿no? O sea, cuando se dice se desenfrena es que pierde el freno, ¿no? Ya no hay nada que los detenga, entonces explotan ya a los deseos que tienen reprimidos, como le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés no llegaba. Entonces, quién era el freno ahí? Moisés, ¿no? O sea, Moisés era el freno y al ver que el freno no está, pues la gente se desenfrena, ¿no? Como todo, y al final todos sabemos lo que hicieron, ¿no? Becerro de oro y todo ese asunto. Entonces, Pastor, sí, señora. pero si se desenfrena, que tenga que tener uno al lado a alguien que lo esté frenando y lo esté como freno de mano, realmente no hemos entendido, o sea, no hemos ni nacido de nuevo, porque si no tenemos el freno y nos vamos al abismo, no, realmente no hemos nacido de nuevo, no hemos entendido la palabra. Sí, por eso es que estamos, digamos, tal vez lo que Milena quiere decir aquí es que, digamos, pensando en el pueblo de Israel, ¿no? Digamos, ellos están ahí con Moisés y como dejaron de ver a Moisés, automáticamente se desenfrenaron, ¿no? Si uno hoy en día, digámoslo, la gente se enfrena, digámoslo así, o da rienda suelta al asunto, es porque, ¿qué los estaba deteniendo, no? Ahí hay gente que los detiene el miedo de pronto de alguna persona, o pensemos en una relación de matrimonio, que pues lo tienen ahí y por miedo están ahí, pero no. No sé si se acuerdan alguna vez que uno decía, es que como yo no veo la cámara, que uno decía que uno es pastor, ¿cierto? Y uno tiene la palabra y uno siempre lleva a la gente a que se agarren de la palabra y de tal manera que en algún momento uno pueda quitar la mano, pero que la gente siga agarradita, ¿no? O sea, no importa que ya no lo vean a uno como guía, pero que sigan ahí. Desafortunadamente uno les presenta la opción, la gente se agarra, pero en el momento en que uno quita la mano, la gente también se quita, ¿no? Que esa no es la idea. Tampoco crear esa dependencia como tal. Si eso pasara, lo que yo les dije ahorita es lo que Milena dice, o sea, tienen su mirada puesta, digámoslo, en seguir a alguien como tal, y en el momento en que no ven a ese alguien, como que todo se les desborona, ¿no? Y no han construido una relación firme y sólida con el Señor como tal, y esa dependencia es a Él. Ahorita que yo estaba hablando de eso del freno de mano, que mencionaba Milena, el freno de mano, ahí es donde, digámoslo, tanto la mujer puede llegar a ser una ayuda idónea para el hombre, como el hombre también para la mujer, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que convertirnos en piedras, no de tropiezo, sino en esas piedras en el zapato, ¿no? Más bien para gente que se quiere ir desviando, ¿no? O sea, uno aprecia realmente, digamos, uno como esposo, que la mujer sea su freno de mano, ¿no? Sea esa piedra en el zapato que diga, bueno, usted, ¿qué pasó? Usted está bajando la guardia, aquí, allá, ¿no?
póngase las pilas, ¿me entiende? Sin llevarlo a que la persona actúe como amenazado, sino que más bien uno sirva como esa atalaya que deberíamos ser, ¿no? Y eso falla. Muchas veces en las relaciones de pareja falla eso, ¿no? O tal vez una está haciendo como ese atalaya y el otro no responde. Entonces, por eso a veces hay relaciones que definitivamente también se acaban por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la ruta original ha sido modificada, eso de que todos los caminos lo llevan todas las religiones llevan a Dios, es algo que a la gente le gusta. Usted no se preocupe, usted que es mormón, es tranquilo, que todas las religiones lo llevan a uno a Dios. A la gente le gusta eso, ¿no? O sea, es que hoy hay un conflicto en dos cosas, ¿no? Digamos, el pueblo de Dios, bueno, digamos que el pueblo de Dios, la humanidad como tal, en términos generales, digamos, los que creen, creemos de verdad y los que medio creen que hay un infierno, que hay un lugar de tormento. Entonces, hay dos grupos, ¿no? Hay gente carnal, digamos, la gente que es mundana, que dice, ¿qué tan espiritual necesito ser para no irme al infierno? ¿Me entiendes? Porque el infierno sigue siendo, sea como sea, lo toman de broma, es un lugar que la gente sabe que no es bueno, ¿no? Aunque sea que la única información que tengan sea de un lugar que es caliente, hace mucho calor, lo que sea. Pero, digamos, los que son mundanos dicen, y pensando en lo espiritual, dice, ¿qué tan espiritual necesito ser para no ir al infierno, pero seguir disfrutando de aquí, de las cosas del mundo, ¿no? Por otro lado están los que están en los que son supuestamente espirituales, que dice, ¿qué tanto puedo disfrutar yo del mundo sin perder mi salvación? ¿Me entienden? Porque un grupo como el otro, es decir, ¿cuál es la cuota mínima que tengo que ver del otro pero para no perder lo que yo estoy viviendo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, es ese conflicto, unos por no querer ir al infierno y otros por no, pero a la larga los dos grupos siempre quieren como morder algo del otro, ¿no? O sea, entender, y es algo que uno tiene que entender, que no hay convivencia entre el uno y el otro, ¿no? Las tinieblas y la luz no se pueden mezclar, o sea, o uno es espiritual o es carnal, pero no es que quiero ser espiritual, pero de pronto, ¿cuál es la cuota mínima de lo mundano que puedo disfrutar sin perderme mi salvación? ¿No? Pero no, las cosas de Dios son, hay un solo camino y hay un solo destino, no, no, pero hoy en día se ha vendido eso, usted puede ser cristiano y disfrutar de algunas cosas del mundo y tranquilo, no pasa nada, ¿no? O usted puede ser mundano y tranquilo, cumple alguna cuota mínima de espiritualidad y con eso es suficiente para que te salves, que es lo que le vende a uno la religión tradicional, ¿no? Como tal. Ok, entendamos, nadie va al Padre si no es por Cristo, eso lo tenemos claro, no hay atajos como tal, básicamente hay que pagar un precio y el precio no es de dinero. Algunos creen que sí, pero no es de dinero. El precio que nosotros pagamos, ¿cuál es? Simplemente es sentir cierto rechazo, digámoslo, si usted es un cristiano verdadero, sentir cierto rechazo de este sistema que es anticristiano, pero ese rechazo que uno tiene por ese sistema que es anticristiano, en vez de ser algo que a uno lo entristezca, debe ser algo que a uno le llene de alegría de saber que uno está haciendo las cosas bien, ¿no? Y cuando yo hablo de rechazo, no es que te van a empujar y te van a patear no, simplemente se ve que se margina, uno no encaja, ¿no? Realmente uno sabe realmente en qué momento uno ya no encaja, eso no es para mí, realmente eso lo hacía antes cuando estaba en mi pasada manera de vivir, pero ahorita ya estoy pensando de una manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahí cuando el rumbo se ha desviado y las cosas se han ido por otro lado y se está predicando un evangelio que no es? Y ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Bueno, que simplemente nos aconseja que busquemos al Señor en todos nuestros caminos, en todo, ¿no? En todo lo que hagamos, asegurémonos de que el Señor está ahí, que Él va, que muy ligado a lo que les decía ahorita, apartado de Él no podemos hacer nada, o sea, por eso es que hay que asegurarse de que Él va en el que nosotros estamos yendo, no que Él va, sino más bien que nosotros estamos yendo por la senda de Él, por el camino de Él, ¿no? Y para eso, obviamente, por eso nos ha dejado su palabra, que es la lámpara que nos alumbra y es la lumbrera. Si nosotros leemos lo que le decía Pablo a Timoteo de la palabra, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿se acuerdan que lo vimos? Este versículo lo podemos usar para muchas cosas, ¿no? Y en línea a esto de marcar el camino, pues, ¿cómo nos enseña la palabra? Bueno, nos muestra cuál es el camino a seguir, ¿no? En la palabra está, cuál es la ruta. Y es un camino claro y es un camino que tiene características, es un camino vivo, es un camino santo, es un camino estrecho, bueno, todo eso la palabra nos lo enseña, ¿no? Cuando dice que nos puede redarguir es
digamos, redarguir tiene que ver mucho con corregirnos, con amonestarnos cuando uno se sale de la ruta, ¿no? Porque acuerde que, ¿cómo se da cuenta uno en lo natural que se ha salido de una ruta? Alguien de los que les gusta manejar. ¿Cómo se dan cuenta ustedes cuando dice, uy, me salí de la ruta? porque conocía el camino y no se le parece. Y comienzas a ver qué cosas, Pau. Señales. Comienzas a ver señales que dice, oye, no, a mí me ha pasado, yo voy a algún lado y digo, acuerden que al regreso nos devolvemos por el mismo lado y cuando nos devolvemos dice, uy, pero yo no pasé por aquí cuando íbamos. Entonces hay señales que a uno le va marcando que me salí. Entonces la palabra en esa línea nos ayuda, nos redarguye, es decir, nos amonesta, nos corrige cuando nos salimos de la ruta, ¿no? Y no solamente nos enseña y nos redarguye, sino que nos corrige, es decir, nos señala cómo volver al camino correcto, ¿no? Nos señala, ¿no? Básicamente, por eso es que dice, si tú sientes que te has salido, busca al Señor en todos tus caminos, clama a Él y Él enderezará tu senda, ¿no? Que es lo que en el güey le sale a uno de recalculando, recalculando otra vez. Y después cuando dice, y nos corrige, ¿para qué? Para instruirnos en justicia es, digamos, nos especifica cómo permanecer en el camino. Está bien. ¿Qué camino seguir? Nos amonesta si nos salimos, si nos salimos nos señala cómo volver al camino correcto y no solamente eso, sino que nos especifica cómo podemos permanecer en ese camino. Eso, todo eso nos lo da la palabra en ese solo versículo que Pablo le daba a Timoteo, ¿no? Lo importante siempre en esto, recuerden también, establecer cuál es el destino. Nosotros no podemos ir si no sabemos para dónde vamos, no podemos ir. Pablo la tenía clara, yo no pierdo la vista de mi meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, saber dónde estoy, para dónde voy, todo eso, la ruta la tenemos. Y recomendaciones, que esta es bien importante en Romanos 12:2, que es una versión diferente, dicha por la misma persona de Efesios 4:23, ¿no? O sea, Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire que ahí está la palabra entendimiento. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos renovar nuestro entendimiento? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Eso de no conformarse a este sistema acuerden que lo que les dije ahorita, ¿no? Estamos en una generación en la cual eh, todo ha ido cambiando y se han ido levantando generaciones que están siendo instruidas en otra cosa, otros conceptos, por eso se llama la batalla de la fe. Entonces, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a ver cómo la gente de hoy en día ve las cosas, ¿no? Cómo estas generaciones de ahora ven lo que es una familia, cómo ven el matrimonio, cómo ven la homosexualidad. No nos conformemos a eso, sino que simplemente entendamos, renovemos nuestro entendimiento para que sepamos realmente cómo deberíamos verla, alineados a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Para eso, obviamente, hay que hacer cambios en nuestra vida, hay que ser selectivos, eh, porque cuando él dice no se conformen a este siglo y ni vean cómo este sistema ve las cosas, es que hoy en día hay mucha gente que cree que lo que le impide ir uno al cielo son tres, cuatro pecados, o con lo que me enseñan en la católica, que son siete pecados capitales, ¿no? Y los demás pecados están en la lista de los capitales, no, tranquilo, no se preocupe, no, pero eso no es así, ¿no? O sea, gente que dice, no, pero yo no soy adúltero. Ah, bueno, pero y si eres mentiroso o eres ladrón, ¿me entiendes? Entonces, a veces por eso es que el Señor dice, no estén señalando a los demás, sino que primero peses en ustedes a ver, ¿no? Entonces, no nos conformemos a este sistema, por eso es que este sistema no busca a Dios porque no entiende, entienden otras cosas, entonces busquemos al Señor mientras todavía per- permanezca en nosotros el entendimiento de saber que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Sí, sí, que estemos vivos, como dice Milena por acá atrás, que tengo un freno de mano que ustedes no la oyen, pero bueno, está bien. Entonces, ¿cuál es el anhelo del Señor? Bueno, en tercera de Juan 1:2, el Señor dice, en versículo que ustedes han oído, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como Pastor, prospera tu alma. Adelante, Elsa. ¿y por qué dice de que mientras pueda ser hallado? ¿Por qué crees tú que dice mientras pueda ser hallado? Si el Señor dice, o la palabra dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, o alguien que quiera aportar. O sea, de que, porque ya Antes cuando, de que nos llegue nuestra muerte. me lo quitó. Dile, Quiere Elsa. decir que, Ajá, dile, Anthony, ahorita vamos con perdón, eso. pastor,
yo diría que es porque va a haber un momento en que ya no va a ser, ya no va a ser poder hallado, digamos. Exactamente. Por ahí va. Todo lo que dijeron. ¿Te voy a decir algo, Elsa? Y le iba a decir, o es porque ya no va a poder hacer hallado porque él ya va a venir por nosotros. Puede ser, o varias cosas. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, vea, haga esto antes de que anochezca. ¿Qué quiere decir eso? Que va a anochecer. Que va a haber un momento en que ya no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque va a anochecer. Ujú. Y, por ejemplo, yo salgo a correr por aquí a una cancha de fútbol y yo corro de 5 a 6, ¿cierto? Porque a las 6 cierran, entonces es una rutina. Pero resulta que en estos días que está así, a las 5:30 ya no se ve nada. Entonces nos sacan de allá porque dicen que es peligroso ya porque no se ve. Entonces ya no puedo hacer las cosas que hacía de 5:30 a 6 que había luz, porque ahora ya está oscuro. Entonces hay un momento en que ya uno no va a poder hacer cosas. Entonces cuando él dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, ese mientras, acuerde que la palabra mientras es que usted puede hacer algo antes de que suceda algo, ¿no? Entonces dice, vea, usted aprovecha ahora mientras está joven, mientras, o disfrute su relación mientras le dure, ¿me entiende? Cosas de esas, ¿no? Mientras tiene la mujer al lado acá atrás hablándole a la espalda. Entonces, cuando él dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, es como decía Antonio, como decía Braulio también, va a haber un momento en que ya no va a ser hallado, ¿no? En que ya usted no lo va a poder hallar. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuánto tenemos que buscar nosotros al Señor? Ahorita que estamos vivos. ¿Por qué? Porque cuando uno ya muera, ya uno no lo va a poder buscar. Simplemente si usted murió con él, bueno, qué bueno. Y si usted murió sin él, ya no lo vas a poder buscar. Ya no es tiempo de buscarlo, ya es un tiempo de ir a juicio. Y si mueres en Cristo, vas para algún lado. Ya sabemos que es un lugar donde van a esperar el envío hacia el lago de fuego y todo lo que sabemos. Pero ya no va a ser tiempo de buscar al Señor, ya cuando muramos, ¿no? Entonces hay dos opciones ahí en esa frase, Elsa. Digamos, una de ellas es esa, si la persona no le ha entregado su vida al Señor, uno le dice, vea, busque a Dios mientras esté vivo, ¿no? Mientras pueda ser hallado, porque cuando usted ya muera, ya no lo vas a poder hallar, porque ya sea porque usted muera o porque el Señor venga, lo más probable es que uno muera antes de que el Señor venga, cualquiera de las dos, ¿no? O sea, cualquiera de los dos ya no va a haber tiempo. Lo otro es, cuando alguien ya le ha entregado su vida al Señor, pero tiene una relación muy débil con Él, uno le dice, mire, busque al Señor mientras pueda ser hallado, es decir, búsquelo dentro de usted mientras esté ahí, ¿no? O sea, aproveche que todavía hay algo ahí. Eso es como sí, eso ahorita que mencionaba Milena lo del fuego, ¿no? Que uno, ha visto cuando uno hace una fogata que ella se va apagando y se va apagando, entonces dice, vea, vive el fuego, es decir, ventelo ahí, ahorita que todavía está encendido, ¿no? Y entonces uno le echa viento y entonces todavía vuelve y se prende, ¿no? Mientras todavía está encendido, porque si se apaga, ahí ya por más que usted vente eso no se prende, ¿no? Tiene que volverlo a encender. Entonces, es eso, Elsa, hay que buscarlo, porque es lo mismo, ¿no? Va a haber un tiempo en el que ya no va a haber tiempo, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, el anhelo del Señor, volviendo allí, es ese, ¿no? Que uno prospere en todo lo que uno haga, así como prospera tu alma, ¿no? Prosperar es avanzar en el propósito de Dios, ¿no? Que esa es otra cosa también. Hoy en día en las iglesias hablan de prosperidad y ya todo el mundo habla de plata y todo eso, pero eso no tiene nada que ver. Cuando el Señor dice que prosperes en todas las cosas, una de esas cosas puede ser la parte económica, que está bien, pero no se enfoca solamente en eso, sino que uno prospere en todas las cosas y que uno tenga salud también, así como el alma también prospera. Es decir, el prosperar siempre es avanzar, es como mejorar, es como que uno vaya trascendiendo, subiendo escalones, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? O sea, prosperar económicamente no necesariamente es que uno se vuelva rico. Prosperar económicamente es que uno empiece a tener los ingresos, los recursos bajo control, que uno sea un buen administrador, ¿me entiende? Eso es prosperar también, o sea, que uno vaya trascendiendo, ¿no? Entonces, en esa línea, prosperar es avanzar en el propósito de Dios y hay cosas que definitivamente le ponen trabas a ese prosperar, ¿no? ¿Como cuáles podrían decir ustedes? ¿Cuáles son cosas que a uno le ponen trabas el prosperar, entendiendo que es avanzar hacia el propósito de Dios? Y en línea a lo que estamos hablando aquí, eh, eh, en una de las cosas que uno debería prosperar es precisamente en eso, en buscar a Dios, ¿no? Que es lo que estamos hablando.
para lo que necesitamos entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas trabas que a uno le impiden o son piedras de tropiezo o muros con los que uno se encuentra que le impiden prosperar en esa tarea linda de buscar al Señor, de ser un entendido? ¿Como cuáles podrían ser? La Obviamente, perseverancia. bueno, la perseverancia es algo muy bien que te ayudaría, ¿no? ¿Y qué sería lo contrario de la La perseverancia? pereza espiritual. La pereza. Acuérdense que estamos hablando de trabas o de piedras de tropiezo. Entonces, las trabas y las piedras de tropiezo no son cosas positivas, ¿no? Entonces, la perseverancia es algo bueno. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Pero entonces no sería una traba, no sería algo que nos condicione, ¿no? La simpleza, dice Milena, ¿qué más? Las distracciones. Las distracciones, sí. El afán también. El afán, dice Davis. ¿Una más? El ignorar las escrituras. Ignorar las escrituras, bueno, o sea, los demás no tienen ninguna traba ni se les ocurre. ¿Nadie más? Como, como vivir como en el pasado, pastor, como haciendo las mismas cosas. Vivir en el pasado, ¿está bien? Sí, hay muchas, ¿no? Aunque no las hayan dicho, hay muchas. Bueno, dijeron ignorar las escrituras, la simpleza, la ignorancia, la falta de perdón, la falta de compromiso. Todas son cosas, si bien no son cosas positivas, ¿no? Pero vamos a hablar hoy de una que es quizás de las que más hace daño como tal, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que está aquí, La que es ignorancia, pastor. que la ignorancia, que es el orgullo y la soberbia, ¿no? O sea, eso es algo tan tremendo, ¿no? Y la soberbia es quizás el colchón donde reposan muchos de los pecados, ¿no? Hay dos versículos, uno que está en Abdías, capítulo 1, que dice el Señor en su palabra, la soberbia de tu corazón te ha engañado, ¿no? Porque si hay algo que lo engaña a uno es la soberbia. Y piensen ustedes en alguna persona que conozcan que sea bien orgullosa, soberbia, y ustedes podrán llegar a la conclusión de que la persona que menos cree que es soberbia y orgullosa es esa que ustedes están imaginando. ¿Sí o no? Nadie dijo nada, pero bueno, yo sí creo. Yo sí Yo pensé en también, alguien. yo también. Bueno, entonces dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Bueno, sí están ahí porque veo que solo hablan los mismos dos o tres. Espero que sí. Sí, pastor, sí. Bueno, la soberbia de tu corazón te ha engañado, dice, tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra, no? Pues si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Cuando el Señor pone el ejemplo del águila, porque ustedes podrían decir, pastor, pero ¿por qué el Señor hace esa amenaza de que aunque te leves como el águila, pero en otros versículos dice que uno va a volar como el águila, ¿no? No, el Señor está poniendo remontarse como águila como algo muy alto, ¿no? Porque ya sabemos que las águilas siempre le vuelan alto, ¿no? Aunque te subas a donde te subas, de ahí te voy a bajar, dice el Señor. ¿Por qué? Por la soberbia de tu corazón. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y meditación en mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, son dos pasajes, varios versículos, que hablan de un tema en común que es la soberbia, ¿no? Como tal. Entonces, cuando dice ahí, digamos que el salmo que estamos leyendo ahí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. eh, Estaríamos de acuerdo que no hay errores más difíciles de ver que los de uno mismo, ¿no? O sea, uno es bueno para ver los errores de los demás y en qué está fallando los demás y qué le falta a los demás. De hecho, ahorita en redes sociales hay una cantidad de gente especialista en decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir y los pasos para que avancen y prosperen, pero uno se preguntaría dentro de uno mismo, ¿será que esa gente aplicará eso mismo para ellos mismos? Yo creería que la respuesta es no, pero bueno. Por ejemplo, Lucas 6:42 dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿no? Como quien dice, ¿qué haces mirando la paja en ojo ajeno? Mírate la viga que tienes ahí, ¿no? Entonces, en línea a esto, bueno, ya ustedes saben también que la importancia de las decisiones y todo ese asunto. eh,
y en nuestro caminar, como tomamos decisiones, muchas veces las decisiones no son las acertadas, ¿no? No siempre la pegamos, ¿no? Nuestro caminar siempre está caracterizado porque nos equivocamos unas veces, otras veces acertamos, pero siempre hay errores, ¿no? Y básicamente, no estoy hablando de pecado, digámoslo así, sino estoy hablando de equivocaciones que uno comete, ¿no? Y si hay algo valioso en los errores, es la oportunidad que los errores nos dan de reflexionar y de aprender algo nuevo, ¿no? Todos los que estamos aquí, todos, hemos cometido errores. Hemos tomado malas decisiones, algunos dolorosos para nosotros, algunos han dejado huellas que aún todavía duelen, hay otros que no han sido tan graves, pero aún así han generado en nosotros sentimientos de pérdida por cosas ya sean materiales o emocionales. Entonces, todos los hemos cometido y está bien, o sea, pues ya pasó, o sea, ¿qué más podemos hacer, no? Lo importante es aprovechar la oportunidad que nos dan esos errores de aprender, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Siempre revisar las consecuencias de las acciones y poder reconocerlo, ¿no? Básicamente es eso, que es a veces lo que más le cuesta a la gente de reconocer y aceptar las equivocaciones como tal, ¿no? En línea a esto de las equivocaciones, hay un dicho que dice, es que cometer errores es de humano. Un error lo comete cualquiera, entonces está bien. Eso pueden ser dichos que ahora sí irá a pasar, y eso es cierto, sí, o sea, somos humanos, cometemos errores y cualquiera lo puede cometer, ¿no? Eso está bien, pero lo importante es que asumamos el compromiso y no hagamos la de Adán, ¿no? De que ella fue la que me hizo pecar y tú tuviste la culpa y todo ese asunto, ¿no? Hay algunos padres, los que somos padres, por ejemplo, hay algunos padres que no les gusta aceptar errores delante de los hijos, por ejemplo, o algunos esposos delante de la esposa por la falsa idea que hay de que cuando uno reconoce un error, uno pierde autoridad, ¿no? O te da sí, como dice Milena, te da una imagen de ser una persona débil, que no sabe. No, no, no. Pensemos en que reconocer un error y aprender de ellos es una señal de sabiduría, de humildad, de amor, digámoslo, de uno mismo, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, no es sencillo, estamos de acuerdo, no es sencillo aceptar nuestros propios errores porque pensamos que nos puede, digamos, afectar en nuestra autoestima o nos puede generar vergüenza con la demás gente cuando reconocemos una equivocación, da una señal de debilidad ante los demás, nos hace perder respeto. Esas son falsas ideas, ¿no? El reconocer errores es de sabios y asumir las consecuencias también, ¿no? Entonces, no cometamos ese error básicamente. Entonces, en este salmo que estamos acá que leímos, en Salmo 19:12, el salmista primero hace una pregunta y después hace una petición, ¿no? Entonces, básicamente vamos a pensar en eso. ¿Cuál es la pregunta que él hace? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta que él decía? ¿Quién podrá reconocer los errores? Eso, esa es la Ajá. pregunta. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Y cuál sería la respuesta? Líbrame, Nadie, Señor, de los pecados ocultos. Nadie. nadie, creo. No, nadie. Se adelantó Marquitos a lo segundo, ¿no? Él le hace una pregunta y hace una petición. Ya Marquitos ahí nos dijo cuál era Perdón. la petición. Pero la pregunta es, él hace primero una pregunta. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Bueno, la respuesta a esa pregunta no está en el versículo, pero nosotros la podríamos contestar. ¿Quién? Nadie, nada. ¿Por qué? Porque si hay algo difícil para la gente, yo mismo estoy contestando, es reconocer errores, ¿no? O sea, ¿y por qué la gente por qué le cuesta a la gente reconocer sus propios errores? ¿Por qué creen? Aparte de todo lo que ya dije, que uno, que le quita autoridad y todo eso, pero ¿por qué creen ustedes que uno le cuesta reconocer sus propios errores? A Por veces falta tal de vez Por por humildad, soberbia. orgullo. El orgullo ¿Quién? también. Uno por uno. soberbia. Soberbia, Orgullo. ¿sí? Orgullo, Falta de humildad. falta de humildad, todo eso, ¿no? Y, Porque y- cree y- uno y que no haga, porque cree uno que no ha cometido errores. bueno, sí, para allá iba, eso que Milena comentó, y que está muy ligado con la soberbia, la humildad, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cree que uno no se equivoca, ¿no? De hecho, en estos días estaba viendo una porción de un documental, de un programa muy instructivo, un documental que se llama El Chavo del Ocho, que le está diciendo el profesor Girafales a don Ramón, yo nunca me equivoco, no sé si lo han visto, yo nunca me he equivocado. Entonces decía, Sí, claro. no, bueno, no, bueno, sí, yo una vez me equivoqué,
Y entonces le decía a don Ramón, sí, ¿cuándo? Sí, una vez que pensé que estaba equivocado. ¿Me entiendes? Es algo así, o sea, generalmente uno cree que uno nunca se equivoca, ¿no? Entonces, los demás sí se equivocan todos los días, pero uno no. Entonces, por eso le cuesta a uno reconocer, por eso le cuesta a uno luchar con el enemigo que está dentro de uno, porque uno no lo ve, es invisible. Por eso es que la persona que es soberbia, orgullosa, todo el mundo se da cuenta que es orgulloso, pero ellos mismos no lo saben. ¿Por qué? Porque a uno le cuesta reconocer sus propios errores, ¿no? E identificarlo y pelear con alguien que está tan cercano es bien complicado. Entonces, ¿por qué le cuesta a uno? Por lo que decía Jeremías 19. ¿Por qué? Porque si hay algo engañoso en uno es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas, y no solamente es engañoso, sino que es perverso, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Preguntaba el profeta, ¿no? Acuérdense cuando Natán le dijo a David y que lo cuadró y le dijo, no, hombre, ¿usted qué piensa de ese hombre? Ese tipo es un miserable, hay que matarlo. Bueno, tú eres ese hombre, pero en ningún momento David dijo, wow, ¿será que está hablando de mí? O sea, ¿seré yo? No, él simplemente dijo que lo maten, ¿no? O también el profeta aquel, al que le dijeron que Dios le iba a entregar todo en la mano, le dijo, ah, listo, qué bueno, ¿y quién va a empezar la batalla? Pues tú mismo, ¿no? O sea, porque uno siempre espera que los demás hagan las cosas, pero nunca cree que realmente uno es el que tiene que hacer el trabajo. Ok, ¿y cuál era la petición, Marquitos? Que me enseñaran los pecados ocultos. Que lo libre, sí. Entonces, Que lo libre. hizo por allá una pregunta, acuerde, ¿quién reconocerá sus propios errores? Nadie. Y la petición era, líbrame, Señor, de esos errores, de esos pecados ocultos, ¿no? Eh, ¿Por qué son peligrosos los errores o los pecados ocultos? Precisamente porque están ocultos, ¿no? Y si hay algo oculto es porque no ha salido a la luz. Y si algo no sale a la luz y no es revelado, pues es muy difícil que uno lo pueda tratar, pueda lidiar, ¿no? O sea, eso es como cuando uno está peleando con un enemigo que está... Eso, no sé si han visto esas... yo siempre veo muchas películas, ¿no? O cuando ustedes ven que van caminando y entonces, o por algún cañón o algún sendero y el enemigo está oculto, entonces uno va así como decir en qué momento le cae, ¿no? Qué peligroso es luchar con algo que está oculto. ¿Por qué? Porque uno no sabe por dónde le va a salir, por dónde lo van a atacar, entonces uno no puede ni diseñar una estrategia ni nada, ¿no? Entonces, por eso es que el salmista decía, ah, Señor, líbrame de esos errores, de esos pecados ocultos, ¿no? Y en un momento de ellos habla de la soberbia como tal, ¿no? Líbrame de la soberbia, y la petición era que la soberbia no se enseñoree de mí, es decir, la soberbia, la soberbia, yo creo que todos en el fondo, todos en el fondo tenemos una pizca de soberbia por ahí, ¿no? Ese orgullo de que uno tiene, sí, sí, una pizquita ahí, pero el problema no es tenerla, el problema es que no dejemos que se enseñoree de nosotros, que nos controle, que nos maneje, sino que haga parte de esas emociones que uno tiene que manejar, ¿no? La soberbia, pues es hermana siamés del orgullo, y como les decía ahorita, tanto el orgullo como la soberbia, pues es el colchón o la base de muchos pecados, ¿no? Miren lo que es la soberbia, para que cada uno se pese, y a lo mejor estamos llegando a ser soberbia y no lo sabemos. Dice que la soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. O sea, está bien que uno se valore a uno mismo, ¿cierto? Pero la Biblia lo que le aconseja es que sí, uno tiene que dejar la simpleza, uno tiene que amarse a uno mismo, porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Entonces uno tiene que amarse a uno mismo y tiene que valorarse a uno mismo, pero que en ningún momento ese amor propio, ese sentimiento de valoración que uno tiene, lo lleve a creer que uno es más que nadie, ¿no? O sea, no somos más que nadie. Podemos de pronto saber más que alguien o tener algunas fortalezas más que alguien, pero eso no nos convierte como a que podamos ver a los demás por encima del hombro como tal, ¿no? De hecho, la palabra lo que le aconseja es que uno mire, siempre uno se vea como menos que los demás, ¿no? O sea, eso es parte de la humildad como tal. Y no es que uno se ponga para que le den, ¿no? No tiene nada que ver eso. Entonces, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. En términos negativos, la soberbia es una actitud orgullosa que caracteriza a aquellas personas envanecidas en sí mismos. O sea, cuando hablan de envanecidos, es que, digamos, tienen ese sentimiento de superioridad que es un sentimiento tonto, vacío, envanecido, o sea, es vano, ¿no? Dice, genéricamente se la define como una sobrevaloración del yo respecto a los demás, ¿no? Para superar, alcanzar o superponer a un obstáculo o situación.
o bien en alcanzar una elevada desvalorización del contexto. La soberbia incita a la persona a valorarse demasiado, a enorgullecerse y creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso de sus propias capacidades, ¿no? Algunos sinónimos de soberbia: la altivez, la altanería, la arrogancia, la vanidad. Esa es la soberbia, ¿no? Que digamos que es siamés del orgullo, porque el orgullo no siempre es malo, ¿no? Hay un orgullo que es bueno. De hecho, cuando a Jesús lo estaban bautizando, dice que vino una voz del cielo que decía: ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, ¿no? Que en otras palabras uno podría decir: ese es mi hijo amado, del cual yo me siento orgulloso, ¿no? Hay un orgullo que es bueno, y es bueno tener orgullo también de decir, uno estar orgulloso de lo que uno hace, de lo que uno ha avanzado, de lo que uno ha crecido, de lo que uno ha cambiado, de las decisiones, de algunas buenas decisiones que hemos tomado. Me siento orgulloso de los hijos, cuando los hijos obviamente logran o logran metas que uno les ha ayudado a construir, uno se siente orgulloso de ellos, de su esposa, ¿me entiende? De su trabajo, de las cosas que, uno, que siempre de la mano de Dios uno ha podido conseguir. Entonces hay cosas, hay un orgullo que es santo, un orgullo que es bueno, pero cuando ese orgullo es malo, generalmente uno lo conoce como soberbia o esos sinónimos que ustedes ven ahí abajo, ¿no? Altivez, altanería, arrogancia, vanidad. Entonces, para eso, obviamente, Proverbios 3:7 siempre nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Dios y apártate del mal, ¿entiendes? Porque si hay algo que caracteriza ese orgullo desmedido, esa soberbia, es cuando uno tiene una idea desmedida de lo que uno es, ¿no? No tengas una idea desmedida, o sea, no te creas más que nadie, ¿no? O sea, sé equilibrado como tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque la Biblia lo advierte mucho, el tema de la soberbia. De hecho, más de 90 meses se menciona eso, y tenemos que saber cuál es la posición de Dios con respecto a los soberbios, y es clara, ¿no? Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, ya con que Dios diga que yo al altivo lo miro de lejos, Dios guarde que uno caiga en esos campos de la soberbia y la altivez, ¿no? Números 15:30 dice: mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Santiago 4:6, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, estamos claros de que la soberbia no es algo que a Dios le agrade, y por eso el consejo del salmista hacía esa petición: líbrame, Señor, de esos pecados ocultos entre los cuales está la soberbia. ¿Y por qué se llama oculto? Por lo que les decía ahorita, ¿no? La mayoría de las veces la persona que es soberbia no se da cuenta de que es soberbio. Y de hecho, si usted le dice: es que usted es soberbio, y se enojan, ¿no? Y por eso dice: no se enseñoree de mí, ¿no? O sea, que realmente uno sea el que lleve el control como tal, ¿no? Porque si usted deja que la soberbia se enseñoree de usted, es implacable en las decisiones que usted toma, ¿no? O sea, lo lleva a la perdición definitivamente. Es una persona que ya no tiene control de su vida, se cree el amo del universo y quiere dictarle a todo el mundo como, bueno, un dictatorial como todo, ¿no? Nadie le podría señalar nada, nadie lo puede corregir, nadie se le puede acercar porque la soberbia no se lo permite. Bueno, yo creo que ustedes conocen gente soberbia, o en algún momento nosotros hemos sido soberbios a estos niveles, y gracias a Dios pues hemos podido salir de ahí, ¿no? En esto de la línea de la soberbia, lo que tiene que ver con el conocimiento, si hay un problema que tienen los soberbios, o sea, no hay nada más peligroso que un soberbio que tenga buen conocimiento, ¿no? Porque eso sí es fatal, ¿no? O sea, el tener conocimiento y entendimiento es bueno, pero si usted es soberbio, eso es fatal, ¿no? Porque te lleva más bien a humillar a la gente. En cambio, cuando uno tiene conocimiento, entendimiento y uno es humilde, uno más bien comparte ese conocimiento, ¿no? Uno enseña, ¿no? Como tal. Entonces, muchas veces para la gente soberbia, el problema no es que sean ignorantes, sino que más bien entre más saben, ese es su problema como tal. Ese es el Pastor, estorbo. Sí, Elsa. así una señora que también cristiana, ¿verdad? Me dijo, ella estaba enferma y había dado un derrame y no sé qué otra cosa. Pero ella me dijo a mí: yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas. Si yo nunca le he deseado mal a nadie, ni le he hecho nunca nada a nadie, y en mi corazón, y a mí misma ella me había dicho un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo le digo: no, pero el hablar así también es soberbia, ¿verdad, pastor? Sí, porque digamos, en el fondo, aunque no lo esté diciendo, le está echando la culpa a Dios, y está queriendo decir: ¿de qué sirve vivir así, no? ¿De qué sirve ser íntegro? ¿De qué sirve
escucha uno a veces que dice, cuando la gente tiene una adversidad, decir, pero ¿de qué sirve estar metido en las cosas de Dios y suceden estas cosas? O sea, eso es una señal digamos, de ignorancia, lo que estamos hablando, de que no hay entendimiento, ¿me entendés? O sea, yo he vivido casos, hay gente con la que uno ha hablado y uno ha tratado de corregir y en medio de su soberbia, a mí hay gente que me ha mandado a que busque de Dios, ¿no? Porque les dice uno o le llama a uno la atención o amonesta, como lo llama la palabra, que uno debe amonestar con misericordia, con amor, siempre pensando y con el entendimiento que tenemos nosotros de que la gente se aparta de Dios y es su perdición, o sea, eso lo sabemos, ¿entiende? Pero hay gente que en medio de su soberbia usted trata de corregir y te digo, a mí me han mandado a decir, no, pastor, usted vaya a buscar de Dios. Entonces, ¿me entiende? Y ahora, ¿dónde está la gente, aquella que soberbia? Pues, si usted me preguntan, pues andan totalmente apartados del Señor, ¿no? Como tal. Entonces, por eso les decía al principio que es triste que la gente no crea realmente que apartados del Señor no hay nada, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, les decía que la soberbia pues es la cama, la base de muchos pecados, o sea, no en vano acuérdense que ahí fue donde empezó todo, porque fue la soberbia de Satanás, querer ser como Dios. En Isaías 14:14 decía él, escalaré el trono del Altísimo y me haré semejante a él. Imagínense qué soberbia de Satanás el querer ser como Dios, ¿no? Génesis 3:5 habla del pecado de Adán y Eva, obviamente el orgullo de Eva de querer saber tanto como Dios y dejarse, mm, de- sí, influenciar, digámoslo, por aquello que le decía la serpiente, ¿no? Pero básicamente al final lo que primó en ella fue ese orgullo, esa soberbia de decir, wow, yo voy a saber igual que él, ¿no? O sea, cuando ella ya tenía conocimiento de que Dios estaba escalones mucho más arriba como tal, ¿no? La soberbia obviamente endurece el corazón. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿y acaso nosotros también somos ciegos? ¿Se acuerdan que varias veces lo menciono porque es una historia esas conversaciones de Jesús con los fariseos a mí me cautivan, ¿no? Me llenan ahí. Entonces Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos, entonces no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablamos de la soberbia de los fariseos? ¿Cuál era la soberbia de los fariseos? Ahora ustedes eh, pregúntenme si los fariseos creían que ellos eran soberbios. No, hombre, jamás. Ellos que iban a creer que eran soberbios, pero no había nadie más soberbio que ellos, ¿no? Y cuando vino el Señor a mostrarles a ellos, a señalarles su soberbia, su orgullo, por eso fue que tuvieron tanto pleito, porque si algo tiene un soberbio, es que usted le diga que es soberbio, se mete en un pleito, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Los fariseos tenían el corazón endurecido por su soberbia, básicamente, y esa soberbia les impidió ver la visitación que tenían, ¿no? O sea, lo que tenían al frente, ¿no? La misma soberbia, la soberbia lo ciega a uno, ¿no? El egoísmo y la ambición, pues obviamente son ramas de la Pastor, soberbia. ¿Sí, pastor, Marquito? perdón, nada más yo sé que usted, y tiene razón de los soberbios, pero, de los fariseos, pero Jesús en un momento dijo, les dio algo a favor de ellos, de que era su celo por sus creencias, digamos, y que nosotros deberíamos por lo menos tratar de imitarlos a ellos, ¿cierto? No, muchas veces lo dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Me entiendes? Porque, o sea, acuérdate que la doctrina de los apóstoles reposaba sobre todo lo de los fariseos, los profetas y todo eso era parte de él. O sea, ellos tenían algo, sí, como dice Marquito, era un celo tremendo hacia las cosas de Dios, pero ese celo no servía de nada porque era un celo que no tenía entendimiento, era simplemente conocimiento. Ellos conocían la ley y como tal la aplicaban. Pero por eso es que el Señor decía, es que ustedes no entienden el espíritu de la ley, o sea, ustedes no han entendido lo que es verdaderamente importante, ustedes diezman el comino, la comenta, ustedes se tragan el camello, cuelan el mosquito, porque ustedes no entienden lo que es verdaderamente importante de la ley, justicia, misericordia, fe, o sea, vivencia, amen a la gente, vivan, ¿me entiende? Entonces, y eso en vez de ponerlos a reflexionar a ellos, decir,
wow, me dejó pensando, no, no, se enojaban más bien y se enojaron a tal punto que, ¿qué? Lo mataron. Lo mataron. Digamos, y eso es lo que hace el soberbio, cuando usted le marca su error, ¿no? Entonces, no sienta usted tristeza y todo eso cuando usted agarra a una persona soberbia y trata de abrirle los ojos, porque lo que va a recibir es rechazo, ¿no? Esa es la Pastor, y realidad. eran los mismos, ¿verdad? Que le gritaban y le cantaban, Osana, Osana, ¿verdad? Bueno, ese fue el pueblo, digámoslo así, porque el que le gritaba Osana, Osana a Jesús era el pueblo cuando él llegó, Exacto, que después influenciados por un grupo de gente soberbia y todo eso, porque ese es el tema, ¿no? Cuando la gente no entiende, y eso es lo que le pasa hoy en día a mucha gente en las iglesias. correcto. Van a las iglesias y como dependen de lo que los líderes les digan y les vendan, entonces siguen ahí acumulando conocimiento, pero no trascienden a entender, porque si la gente realmente, mucha gente que está en iglesias de falsa doctrina, entendiera realmente lo que Dios quiere y lo que Dios dice en su palabra, por medio de ese entendimiento, muchos saldrían de esas iglesias, ¿no? ¿Me entiendes? Pero como no quieren trascender a un entendimiento, prefieren caminar cautivos ahí, conociendo, conociendo y conociendo, y estudiando y estudiando. Entonces, usted dirá, pastor, ¿y es malo estudiar? No, es bueno, pero acuerden que la mucha letra mata, ¿no? Es como tal, ¿no? Pasó Sí, una sí, pregunta. sí, Davis. ¿Y la soberbia se puede, no sé, camuflar o disimular en una persona, o sea, en uno, de Claro, diferentes maneras? sí. ¿Cómo identificar, es alguna característica o para identificarlas? Ya vamos para allá, Davis. Aquí, si usted tiene una pregunta, le tenemos su respuesta, tranquilo. No, ya vamos para allá. Ah, bueno, Eh, sí, estamos hablando de, bueno, el egoísmo, todo eso son ramas. El pecado de Judas, acuerda que hablamos en estos días de la traición de Judas. Judas tenía, básicamente él cuando negoció la entrega del Señor y todo eso, a la larga él quería que Dios hiciera lo que él creía que era lo adecuado, ¿no? O sea, eso es soberbia, o sea, en vez de uno más bien hacer uno lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, uno pretende que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es tentar a Dios, como tal. Eso cuando uno dice, Dios, si tú existes, dame una señal y yo voy a creer en ti. Soberbia. Oro, eso de Ah, declarar y decretar, soberbia, ¿me entiendes? Sí, ¿quién iba a hablar? yo, pastor, aunque la Biblia no sé, no he visto yo, no lo recuerdo que diga de que Judas traicionó, sino que lo entregó, ¿verdad? No, sí, Pero porque el Señor le lo dijo, miramos, el Señor le no, dijo a él, acuérdate, con un beso entregará. traicionas o Oh, entregas. Bueno, hay otras versiones que dices traicionas al Hijo del Hombre, o hay unas que dicen aquel que le ha de traicionar. ¿Cuál es? El que mete la mano al plato y todo eso. Pero sí, sí menciona la palabra traición en algún momento. oh, ok, 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 gracias. bueno, la vanidad, el egocentrismo, el narcisismo, todo eso son primos. La soberbia, si hay algo que caracteriza es que tiene una familia amplia, ¿no? Todo eso, ¿no? Porque acuerde que el narcisismo, ustedes saben qué es el narcisismo, ¿no? ¿Todos saben Sí, pastor. qué es el narcisismo? Es este tipo de persona de que él quiere ser el centro de la atención de todo, todo para mí, y él siempre tiene, eh, Es un es- amor desmedido por uno mismo. sí, Sí, porque exactamente. eso que tú dijiste, Elsa, de que uno quiere ser el centro de atención es como el egocentrismo, ¿no? Básicamente. Narcisismo, sí, la definición más puntual es que tiene que ver con lo que tú dijiste, ¿no? Es Sí, ese amor excesivo hacia uno mismo. Ahora sí era, pastor, bien, pero no me dijo ahorita que uno se debe amar a uno mismo. Sí, pero no es pero un no amor así. excesivo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, básicamente eso, ¿no? Sí, así lo entiendo. Entonces, obviamente, como un soberbio cree que es él y él es el centro de todo, pues obviamente Dios estará ahí por si lo necesito, ¿no? Tranquilo, espere mi llamada. Si te necesito, te llamo. ¿Me entienden? Cosas como esas, ¿no? Entonces, va bien básicamente, ¿no? Hay varios ejemplos ahí, por ejemplo, en Daniel 4:24 se menciona el orgullo de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor tenía un sueño y como tal, y Daniel se lo interpretó? Y vino la advertencia de que si él no se humillaba delante de Dios, lo iban a echar como las bestias del campo y que le iban a salir uñas y que iba a comer hierbas, ¿acuerdan?
y por orgulloso él no atendió la recomendación de Daniel. ¿Y qué le pasó? Pues al final le pasó lo que Daniel le dijo que le iba a pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se humilló delante de Dios, ¿no? hasta Entonces, que viendo el cielo. correcto, ¿no? Básicamente es eso. Y también en Segunda de Crónicas, capítulo 26, ahí habla de la soberbia del rey Usías, ¿no? El rey Usías fue un buen rey, o sea, empezó bien. Acuérdate que, como hablamos en algún momento, no es como uno empieza, sino como termina, ¿no? Entonces dice Segunda de Crónicas 26, dice que entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 añitos, y lo pusieron como rey, ¿no? Y hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, en esos días que buscó a Dios. Mire lo que dice el versículo 5, dice, y en esos días que él buscó a Dios, Dios lo prosperó. ¿Me entiende? Porque así es. Te busca a Dios de corazón, Dios lo prospera. ¿Qué quiere decir Segunda, eso, pastor? ¿Lo llenó de plata? No, simplemente que él avanzó en su reinado, le dio sabiduría. ¿Qué va a decir Elsa? y segunda de Crónica dijo. Segunda de Crónicas 26. Ah, ok. Y después dice en el versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y bueno, el caso es que de la mano de Dios conquistó, e hizo muchas cosas. En el versículo 15 dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. O sea, todo iba bien, ¿cierto que sí? Mientras se mantuvo haciendo las cositas en la mano de Dios. Pero después dice el versículo 16, que es lo que ustedes ven ahí, dice, mas cuando ya era fuerte, o sea, como quien dice ya cuando se sentía que era la mamá de los tomates, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Es decir, en el momento en que uno da cabida a la soberbia, eso es una ruina segura, ¿no? Se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué quiere decir eso? Eso de quemar incienso en el altar del incienso era una tarea que solamente los sacerdotes podían hacer. Pero como él era el rey y estaba enaltecido, dijo, no, pues si yo he hecho tantas cosas, ¿cómo no voy a poder quemar un incienso? Pues bueno, el haber hecho eso fue para su ruina, porque dice el versículo 20, dice, y le miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir porque Jehová lo había herido. ¿Por qué? Porque, digamos, transgredió lo que el Señor había establecido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán. Bueno, miren cómo terminó habiendo sido un rey tremendamente poderoso, ¿no? Ok, vamos a lo que dice Davis. Eh, ahorita hago un paréntesis nada más para ver si están ahí. En Colombia había una pregunta que hay un programa que llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Entonces había una persona en Bogotá, digamos lo que es la capital, moderando, ¿no? Entonces a él le llegaban cartas, decía, mire, tengo una carta, haga en cuenta que yo estoy aquí en San José, y yo diga, tengo una carta de Marco allá en Cartago. Marco pregunta cómo reconocer la soberbia. La respuesta la tiene la teóloga Ana Mirena Ramos, que está en Guanacaste. Entonces enlazaban y entonces respondían preguntas, ¿no? Entonces el programa se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Entonces, David ahorita acaba de preguntar y dice, ¿cómo reconoce uno la soberbia? Porque uno se puede camuflar en eso, ¿no? Hay muchas razones. Acuerden que en esto siempre son las señales, ¿no? Hay que aprender a leer señales. Así como las señales nos muestran los caminos, hay que aprender a leer señales. Y en el caso de un soberbio, pues la palabra también nos da algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, dice Proverbio 21:24, dice, escarnecedor, ¿no? Es el nombre del soberbio y presuntuoso que ora en la insolencia de su presunción. Entonces ahí nos está dando algunas características de lo que es un soberbio, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es que un soberbio es un escarnecedor, ¿no? Ujú. Escarnecer es burlarse de otro con el fin de humillarlo, ¿no? O sea, uno se puede burlar, no, no es que uno se pueda burlar, la gente se puede burlar de otra gente, pero hay mucha gente que se burla ya con un tinte de humillación, eso ya lo convierte en un escarnecedor, ¿no? Es decir, que un soberbio es alguien que se burla de los demás. Por ejemplo, esposos que le dicen a las esposas que no sirven para nada, cosas no, sin mí tú no haces nada, o sea, tú no, ¿me entiendes? Hay gente que tiene esas características de tratar a los demás así, o sea, de humillarlos como tal. Básicamente eso los convierte en un escarnecedor como tal, ¿no? O sea, o se burlan de los consejos que uno les da, o lo que les decía ahorita, ustedes tratan de, por ejemplo, la gente que uno le habla de Dios y se burlan, son personas en medio de su escarnio de las cosas de Dios, o sea, esas burlas hacia humillaciones hacia todo lo que es cristiano, en el fondo son unas personas soberbias y tal vez no lo sepan, ¿no?
Pero esa es una de las características de el soberbio, que es un escarnecedor, es decir, tiende a burlarse de la gente, pero con tintes de humillación como tal. Nadie sirve, usted no sirve para nada. O sea, padres que tratan a los hijos como basura. ¿Me entiende? Toda esa parte, ¿no? Después dice ahí que es un presuntuoso, ¿no? Un soberbio es presuntuoso, es decir, personas que fingen una elegancia o un lujo que no tienen, ¿no? O sea, las personas que presumen, por lo general, hay un dicho que lo he dicho varias veces, que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Hay gente que es muy presumida, ¿no? Y no necesariamente con cosas materiales, hay gente que es muy presumida con lo que creen saber, ¿no? Y a veces puede que sepan, pero en medio de esa presunción quieren aparentar algo que no son, ¿no? Como tal, ¿no? Un presuntuoso tiene que fingir porque el que, digamos, si hay algo, hay algo real en la vida, que es que el que tiene algo no tiene por qué andarlo contando, ¿cierto? En redes sociales pasa mucho de la presunción, o sea, y por eso es que hay que cuidarse mucho de las redes sociales, porque cuando usted ve un matrimonio que todo lo pone en las redes sociales, todas sus historias y hasta hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque generalmente el que presume mucho de algo es porque realmente no lo tiene, ¿no? Porque el que lo tiene no tiene por qué estarlo contando, no tiene por qué demostrarle a nadie que lo tiene, ¿entienden? Entonces hay que cuidarse mucho de eso. Menciono las redes sociales por un ejemplo, nada más, porque uno conoce casos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos casos de gente que presume mucho de algo, no solo en redes, sino en lo que sea, y cuando uno menos se da cuenta, wow, no, era una fantasía, ¿no? Era una falsedad. Por ejemplo, lo que yo les decía ahorita de esa persona que me mandó a mí, vaya, busque de Dios, porque ustedes, a mí me trataron ¿cómo es que me dijeron? ¿Cómo se llama cuando uno es mal portado? Ay, malcriado. Usted es un malcriado, solo porque uno le levanta la voz a alguien, ¿no? Y levantar la voz no siempre es ser malcriado y no es hablar con autoridad. Y hay gente a la que hay que hablarle duro. O sea, yo no sé si ustedes conocen personas a las que uno tiene que hablarle duro porque no entienden, ¿no? Hablar con Entonces, carácter. sí, sí, sí. Una cosa es insultar y hablar con grosería y otra cosa es hablar con con firmeza, ¿no? Pero es un presuntuoso, o sea, el soberbio es presuntuoso. Davis, tú que estabas preguntando de cómo reconocer un soberbio, bueno, son personas que por lo general siempre se burlan de los demás, se burlan de las cosas de Dios, no aceptan consejos, son presuntuosos porque están siempre fingiendo algo que no son, o están presumiendo de algo que se supone que tienen, pero que en realidad no lo tienen, ¿me entiendes? Después habla de que los soberbios son insolentes, ¿no? Dice el mismo proverbio, ¿no? Un insolente es esa persona que le falta respeto a los demás y ofende de una manera muy cotidiana, ¿no? O sea, porque no solamente se burla, sino que es insolente, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, los yernos maltratan a las suegras, tratándolas mal, o las nueras a las suegras, o los hijos a los padres, o entre esposos, por lo general, el insolente es una persona que actúa, o sus actividades, o las formas en las que actúa siempre son ofensivas, ¿no? O sea, siempre está atacando como tal, ¿no? Entonces son algunas características de soberbios, apoyándonos en ese proverbio 21-24, pero pueden haber otras, ¿no? O sea, básicamente las personas soberbias, pero digamos que en estos tres casos uno podría como englobar todo lo que caracteriza a una persona soberbia, orgullosa, ¿no? Generalmente siempre se cree más de los demás, una valoración de uno súper elevada, digámoslo, y exagerada, y siempre trata uno de humillar a la gente y de estar presumiendo, ¿no? Ahí, digamos, Salomón en ese proverbio, digamos que resume muy bien lo que es la característica de un soberbio. Ahora, dentro de lo que uno conoce de los creyentes, hay muchos creyentes que pueden ser soberbios. ¿En qué medida? En la medida en que se mantienen jactándose de logros pasados, ¿no? O sea, glorias pasadas, victorias pasadas, eso lo puede llevar a uno a cierta soberbia, ¿no? Y ustedes creen que alguien que diga, es que yo fui esto, yo hice aquello, yo era evangelista, yo era aquí allá, yo levanté iglesias, ahora no soy nada, pero como lo hice y está ahí en mi currículo, entonces el hecho de que uno viva de glorias pasadas, eso lo convierte a uno en soberbio, ¿no? Porque estás presumiendo de algo que ya no tienes, ¿me entiendes? Cae en lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, o peor aún, cuando uno cree que lo que uno ha hecho o ha logrado es por su propio esfuerzo, lo que era lo que el Señor les decía al pueblo de Israel, cuando ustedes llegan a la tierra prometida,
En otras palabras, digo, cuando ustedes vean que prosperaron y todo eso, y no, acuérdense de quién los sacó de la esclavitud y no vayan a pensar que es por sus propias fuerzas, ¿no? Es decir, no caigan en la soberbia como tal, ¿no? Entonces, sí, Elsa. También hay pastores que aunque ya no estén ejerciendo como tal, dicen de que ellos todavía son pastores. Sí, también puede ser, ¿no? Porque, o, por ejemplo, hay gente que cree en aquello de que los dones son irrefutables, ¿no? Y que Ajá, si, exacto, pero ya no van ni a la iglesia ni nada. no, y que si uno en algún momento tuvo un don, nunca lo perdió, ¿no? Pero la respuesta ahí es, ¿quién es el que le da los dones a uno? Exacto. El Espíritu Dios, Santo, ¿no? exacto. Si el Espíritu Santo no está, pues tampoco está el don, ¿no? O sea, esto es así como tan sencillo, ¿no? Pero sí, digamos, hay gente que vive con glorias del pasado como tal. Ujú. Ok, entonces, según todo lo que hemos visto, ¿cómo combatir la soberbia? ¿Cuál es el antídoto? Porque hasta allá queremos llegar. Hemos hecho un diagnóstico, algunas características, los peligros como tal, pero ¿cuál sería la medicina? ¿Cuál creen ustedes que es el Humillarnos antídoto? al Señor, ser humildes. Ser humilde, pues. Eso, Elsa, está bien. Entonces, aquí hay varios consejos, ¿no? Por ejemplo, primera de Pedro 5:5 que dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, humildad, ¿no? Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Recuerde que humillarse, eh, digamos, uno no de, bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Humillarse es bueno o es malo? Bueno, Depende, pastor. Depende de quién delante de quién se humille. Eso. exacto. ¿Ibas a decir eso, Karina? Pastor, antes de que respondan allí, por ejemplo, si yo reconozco y me doy cuenta que soy soberbia, dices que el antídoto es la humildad y está bien, pero antes no debería uno tener como un arrepentimiento o algo, porque Lo bueno, que yo pasa es sé que que la humildad me da ese sentimiento de agachar la cabeza, de reconocer, pero el arrepentimiento, ok. para allá vamos también, pero igual te lo puedo adelantar, ¿no? O sea, por eso es que por eso le estaba preguntando que si humillarse es bueno o es malo. Entonces dijeron, depende, pastor, de delante de quién uno se humille. Y el complemento a eso es, y si yo me estoy humillando delante de otra persona, pues nada que ver, yo no tengo por qué humillarme delante de nadie, ¿me entiendes? Yo tengo que eh, tener autoestima como tal. Ahora, si me estoy humillando delante de Dios, pues claro que es bueno, porque esa es la recomendación. Entonces, por eso cuando dice ahí, revístanse de humildad, y por eso dicen Filipenses, háganse, o sea, tomen el ejemplo del Señor Jesucristo, que Él siendo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O como dice Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o vanagloria, antes con humildad estimen a los demás. Ah, bueno, ese es el versículo que les decía que uno debe estimar a los demás como superiores a uno mismo. Mateo 11:29 que dice el Señor, lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, todo esto que hemos leído ahí, obviamente no va a ser posible si uno no ha pasado por humillarse delante de Dios. ¿En qué sentido? En pedirle perdón a Él. Porque una persona, un soberbio, que no tenga nada, obviamente si es soberbio, uno dice no tiene ninguna relación con Dios, pues si la tuviera no sería soberbio, pero un soberbio no se va a volver humilde porque sí, ¿no? Porque, ay, es que me dijeron que yo era soberbio, entonces me voy a volver humilde. No, no, si hay algo que le cuesta a un soberbio es la humildad, ¿no? Y la única forma de que un soberbio pueda llegar a ser humilde es que se humille delante de Dios, ¿no? Y humillarse delante de Dios equivale a qué? A pedirle perdón y todo ese asunto, ¿no? A Entonces, someter. y eso es lo que viene al final, el paso final, ¿no? Que ya nos faltan dos cositas. Entonces, el ser humilde es bien importante porque, contrario a las características que vimos del soberbio, cuando una persona es humilde, usted no tiene ningún problema en responder y aprender de críticas que a usted le hagan, ¿no? Sin necesidad de que uno agarre esa actitud defensiva, ¿no? O sea, aprende y si tienen críticas para mí, qué bueno, ¿me entiendes? O sea, eso no tiene ningún problema.
No hay problema de reconocer un fracaso sin que uno se devaste, o sea, hay gente que se dice ser cristiana y tienen un tropiezo y cómo les cuesta levantarse de ahí y siguen ahí metidos, y me entiende, y algunos hasta se apartan del Señor, y ya no, ¿me entiende? Es peor, ¿no? Uno, si uno es humilde, uno tiene que saber y reconocer que no todas las veces las cosas van a salir como uno quiere o como uno lo tenía pensado. Recuerde que un fracasado no es el que fracasa. ¿Qué es un fracasado? Alguien que El intentó que, algo y no le salió bien. Más que Como eso, Creo que el que no lo intentó. el el que que, se cae no se levanta. eso, más bien por ahí. Digamos, lo que decía Paola, Paola, perdón, lo que decía Paola está bien, que para allá iba yo. Lo que decía Paola es cierto, el que no lo intentó, es que Paola, digamos, el que no lo intentó, uno no puede, digamos, uno no puede decir que alguien que no lo intentó fracasó porque pues no, como no lo intentó, no sabe si le funcionó o no. Aunque en el fondo el no intentarlo o el no tomar la decisión, uno lo puede tomar como un fracaso en el sentido que uno nunca va a saber si realmente, uno siempre vivirá pensando en lo que pudo haber sido y no fue porque nunca lo intentó, está bien, pero digamos que un fracasado no es el que fracasa, sino el que no se levanta del fracaso, porque fracasos podemos tener, ¿no? Pero en el momento en que uno se levanta de ese fracaso, eso no lo convierte a uno en un fracasado. Fracasado es aquel que fracasa, pero que nunca se levanta de ahí, ¿no? Que sigue estando en el suelo, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, cuando uno es humilde, uno tiene que reconocer, hay cosas que no funcionan, hay cosas que no salen, pero hay que levantarse de ahí, ¿no? Hay que saber que tenemos las herramientas para sobreponernos y todo ese asunto, ¿no? Cuando uno es humilde, uno no tiene problema en pedir perdón porque se equivocó, o sea, no hay problema. Si uno es humilde, no tiene problema en hablar con cortesía, con amor, independiente de la situación, independiente si estás pasando un mal momento, mantener la cordura, la calma. Si estás pasando un buen momento, también, ¿me entiendes? Pero eso solamente lo hace si uno es humilde. Ahora, si usted es soberbio, no, nada de eso funciona. Si uno es humilde, no tiene problema de humillarse delante del Señor, porque eso nos hace sentir fuerte, ni tampoco reconocer los méritos de los demás, ¿no? Y debe uno pedirle perdón a un orgulloso, pastor. Pues o sea, lo que pasa es que, digamos, eh, uno cuando debe pedir uno perdón. de cuando uno Cuando fue el cree que que ha cometió la perdido. falta. Cuando uno Cuan- ofende, ¿verdad? sí, cuando uno ha lastimado, cuando uno ha hecho algo. Si, por ejemplo, yo, humilde y manso, si yo le hago algo, consciente o inconscientemente hago algo que lastime a alguien, ¿no? Porque acuerde que no necesariamente puede ser cristiano o no cristiano. Supongo que yo hago algo que lastima a alguien que es un orgulloso. Obviamente esa persona me va a tener entre ojos y decir que me se me la paga. Está bien, pero yo voy humilde, manso de corazón y digo, mira, me equivoqué, te pido perdón. Probablemente ese soberbio no me perdone. Digo, no, a mí no me venga. ¿Me entiende? Probablemente no, pero yo cumplo con lo mío. ¿Qué es lo mío? Pedir perdón, ¿no? Porque el perdón para el cristiano, el pedir perdón y el perdonar inclusive, porque si es al revés, si un soberbio me hace algo a mí, pues yo lo perdono, ¿no? O sea, yo no por él, porque él solamente dejará su soberbia si él se arrepiente y se humilla delante de Dios. No la va a dejar porque yo lo perdone, no, pero yo lo perdono no por él, yo lo perdono por mí, ¿no? Para Sí, yo pero sentirme ya bien. Y decía, también yo pido perdón por mí, porque me siento mal de haber hecho algo en contra de alguien, entonces pido perdón. Si la persona me quiere perdonar, bien, y si no, ya yo hice lo mío. ¿Sí, Elsa? sí, pero por ejemplo, porque ese es un caso que recién me pasó a mí, ¿verdad? Entonces, yo sé, esa persona fue la que cometió la falta, entonces yo le dije, bueno, entonces si querés, bueno, y si no, pues me da igual, ¿verdad? Entonces Por hice eso un, es que si la persona cometió la falta, ya debería pedirte perdón. Si no ¿verdad? te pide perdón, o sea, tú decides básicamente, porque tú Pero de no, ahí no yo sé, recibes el agravio. ¿será que debo de pedir yo perdón o qué? Pero ¿por qué le vas a pedir perdón si ella fue la que hizo la falta? Sí, pero como después yo también respondí a eso. Ah, bueno, ya si tú dices, si ella te hizo uno y tú le devolviste tres, pues ahí sí No ya. tanto, no tanto, tampoco Pero así. bueno, el caso es que si tú sientes en tu corazón, Elsa, de que hiciste algo que no deberías haber hecho y que ofendió a la otra persona, aunque no lo merezca, pues tú le pides perdón. Si ella te perdona o no, ya es cosa de ella. Mm.
Pero lo que uno tiene que hacer es, si le ofendieron, perdonar, porque no es una opción. Y si uno hizo algo que ofendió a alguien, pues pedir perdón, ¿no? Independiente del resultado. Entonces, bueno, obviamente, acuérdense de ese versículo que hay un versículo en Segunda de Crónicas que dice que el Señor quiere sanar nuestra tierra, ¿cierto? Parte de sanar nuestra tierra es precisamente eso, quitarnos esa soberbia, porque eso carcome, eso genera en nosotros raíces de amargura y todos los primo hermanos de la soberbia, ¿no? Odios y todo. Entonces, nosotros en el fondo, yo no creo que haya alguien que no quiera que tener su tierra sanadita, es decir, tener su vida calmadita, heridas sanas. Yo creo que todo lo queremos, ¿no? Pero, ¿cuál es el paso inicial para que Dios sane nuestra tierra? Humillarnos delante de Él. Humillarnos delante de Él, porque dice precisamente ese versículo, que es lo que dice, si se humillare mi pueblo, ¿ah? Ujú, Condiciones. Si se humillare mi pueblo, que es lo primero, ¿qué quiere decir eso? Lo que hablamos ahora de humillarse, bajar la cabeza. Cuando uno baja la cabeza, uno está aceptando su culpa, reconociendo que la otra persona tiene el derecho, digámoslo ahí, de cobrar la deuda, pero uno se humilla, ¿no? Es decir, entonces dice, si se humillare mi pueblo, ¿quiénes? Los que invocan mi nombre, ¿ah? ujú, Porque los que no invoquen mi nombre, pues yo no estoy esperando que ellos se humillen, porque pues si no me están invocando, ¿para qué? Eso es como lo que hemos hablado siempre, ¿no? Si la gente tiene derecho a qué? A permanecer callada, ¿no? A guardar silencio, lo que hablamos en algún momento. Pero aquellos que hablan, los que invocan mi nombre, está bien. Yo puedo hacer algo con esos, los otros no, pero con los que invocan mi nombre sí, pero eso sí, si se humillan, ¿no? ujú, Si se humillan los que invocan mi nombre, y se apartan de sus malos caminos y se arrepienten, es decir, dejan lo que estén haciendo, está bien, si hacen eso, entonces yo los voy a escuchar, los voy a perdonar y voy a sanar su tierra, es decir, les voy a quitar esa soberbia, les voy a cambiar ese corazón de piedra soberbio, les voy a poner un corazón de carne, manso, humilde, y es un proceso, ¿ah? Pero todo eso puede ocurrir solamente si se humilla. Nada más. Entonces, respondiendo a lo que decía Milena, obviamente, si una persona que es soberbia, si no nace de nuevo, si no le pide perdón a Dios, pues muy difícilmente llegará a ser una persona humilde, mansa y como el Señor, ¿no? Como tal. Por ahí anda el asunto, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, al final, volviendo a lo que volvimos, mire todo lo que compartimos y por eso es que uno entendería decir, ahora entendemos por qué hay mucha gente que no busca a Dios. O sea, porque buscar a Dios no es solamente ir a una iglesia o escuchar una prédica, ¿no? Buscar a Dios de corazón es mucho más que eso, es entenderlo a Él, es comprenderlo, es caminar con Él, es dejar ese orgullo que a veces nos detiene, ¿no? De creer que, que la gente no necesita de Dios y nosotros lo vemos todos los días, o sea, ustedes conocen casos, gente que realmente se ha apartado de las cosas de Dios y hoy por hoy están pasándola mal, ¿no? Porque así es, ¿no? ¿Amén o no? La vida del amén. pecador es Amén. dura, pastor. Amén. Bien, ¿alguien quiere aportar algo o ya hemos hablado lo suficiente, ¿no? Nada más quería yo preguntarle, pastor, cuando dice en Santiago que el que no tiene sabiduría pida la cual da sin ninguna restricción, ¿aplica en esto o es para entender la palabra? ¿Cómo otra vez la pregunta que no la capté? En Santiago dice que el que no tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual la da como que, sin medida, digamos, ¿no? Le da bastante sabiduría a la persona. Ujú. Ahora, aplica esto como decía David, saber uno qué es en lo que está fallando, en lo que Pues está puede pecando, ser, ¿no? Porque o para entender a Dios. acuérdate que la sabiduría es esa capacidad que uno adquiere o que Dios nos permite tener de poder discernir, poder identificar qué es lo mejor para cada cosa, ¿no? Entonces, parte de la sabiduría y que está muy ligado, o sea, pues así como la soberbia es prima hermana de todo eso, digamos, el discernimiento espiritual es primo hermano y casi gemelo de la sabiduría como tal, ¿no? O sea, caminan de la mano, porque la sabiduría muchas veces es vivir, digamos, que uno tener la capacidad de decidir y vivir y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, esa es la sabiduría. Y el discernimiento es ver las cosas como Dios las ve. Entonces, están muy ligados, ¿no? O sea, si yo veo las cosas como Dios las ve, yo de seguro que voy a vivir
porque justo por la fe vivirá, voy a vivir y voy a tomar decisiones en mi vida conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a las cosas como Dios las ve. Entonces, está muy ligada, ¿no? Entonces, parte de eso, de uno saber distinguir y poder discernir y decir, mira, esta persona es soberbia o esta persona está actuando con soberbia o hay que actuar de esta u otra manera, es parte de la sabiduría, ¿no? Que, digamos, ¿dónde empieza la sabiduría? ¿Dónde empieza todo esto de tener sabiduría? ¿Con qué empieza, digamos? ¿Qué Con el Con necesito el, yo temor a para tener Dios, sabiduría? con el el temor de temor a Jehová. Dios. Sí, el principio de la sabiduría, el temor a Dios, está bien, pero digamos, si yo, porque se la voy a poner así, la sabiduría es cuando uno agarra toda la información y uno usa lo que tiene que usar, ¿cierto? Pero para yo poder usar toda la información, ¿qué necesito? La fe, pastor, porque aquí Conocimiento. Entender la Sí, información. Conocimiento. eso, lo que dijo Juan Pablo, lo que dijeron por ahí. O sea, para yo hacer uso de la información, es más, para yo hacer uso del dinero, ahora en diciembre que hay tanto gasto, para yo hacer uso del dinero ahora en diciembre, ¿qué necesito? ser sabio. No, no, Tenerlo, pero en un Ah, ejemplo tenerlo, natural. ¿Saber cuáles tenerlo, son los gastos? No, pero para yo gastar mi dinero, ¿qué necesito? Para yo gastar dinero, ¿qué necesito? tener, Tenerlo. tenerlo. Tener dinero. Tener Tener dinero, dinero, ¿no? ¿no? Tener Tener dinero. dinero. Porque si no, créeme que Milena, por favor, ni haga planes. Entonces, Muestra a Milena que tiene plata. eso es como el aguinaldo que le llega a uno, ¿no? O sea, para nosotros disfrutar del aguinaldo, pues primero lo que necesitamos es que nos lo depositen, ¿no? Porque, pues imagínense, aunque hay gente que ya lo tiene gastado desde junio, pero ese es otro tema. Entonces, para usar la sabiduría, entendiendo que la sabiduría es el buen uso de la información, necesitamos información. Y para tener información, pues obviamente necesitamos buscar, indagar el conocimiento. Entonces todo empieza ahí desde el conocimiento, primero conocimiento, entendimiento, y la combinación de esos dos nos permite tener sabiduría. Entonces, en el caso que decía Marquitos de cómo manejar este tema de la soberbia, ya sea para uno mismo o los demás, necesitamos entender, tener conocimiento, lo que vimos ahorita, saber cuáles son las cosas que caracterizan a una persona soberbia y qué es lo que yo puedo hacer para no ser soberbio y qué necesito, ¿me entiendes? Entonces, así como uno, el que anda con lobos aprende a aullar, el que anda con soberbio se vuelve soberbio. Entonces, como yo no quiero ser soberbio, entonces yo empiezo a caminar con gente humilde. ¿Y qué gente, y qué persona más humilde para caminar puede haber Efesios 4:23. que Cristo, ¿no? O sea, que Jesús. Por eso es que él dice, únanse a mí y verán, porque yo soy manso y humilde. Si ustedes se unen a mí, es cuestión de tiempo nada más para que comience a ver en ustedes el mismo sentir que hubo en mí. Y entonces cuando hayan ustedes el mismo sentir que hubo en mí, entonces ustedes van a empezar a actuar como yo actué. Y entonces, como ustedes dicen que están en mí, entonces tienen que caminar como yo caminé. Bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Por eso es que la palabra es así como tan rica porque uno conecta una cosa con la otra. Pero bueno, ajá, vamos a orar, vamos a leer. como dice, Pastor, oh, Sí, eh, pastor, ¿nos puede dar una explicación referente a sanar la tierra? ujú. Para saber eso de sanar la tierra, primero hay que saber a qué se refiere el Señor con la tierra, ¿no? Cuando Él habla de la tierra, está hablando de nosotros mismos, ¿no? De nuestra vida como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque digamos, ¿qué es lo que quiere cuando Él dice que el pueblo que invoca mi nombre se humille, se arrepienta, yo lo voy a perdonar? Porque, y les voy a sanar la tierra, es decir, les voy a sanar sus heridas, su corazón. Ustedes tienen un corazón duro, un corazón de piedra, soberbio, entonces vamos a poner un corazón de carne ahí, las emociones, los sentimientos, los principios. Y entonces utiliza el término de la tierra, ¿por qué? Porque, ¿qué es la palabra? Hablando de la tierra, ¿qué es la palabra? el agua, No, pero ¿qué La es? semilla. también, La semilla, ¿no? La Conocimiento, palabra es ¿no? la semilla. Y para que una semilla dé fruto, ¿dónde hay que ponerla? la Ah, tierra. en una tierra En la fértil. tierra. Ujú. Entonces, por eso es que el Señor le decía a los fariseos, les decía, vea, ¿sabes ustedes por qué me quieren matar? Porque mi palabra, es decir, la semilla, no No tiene está en cabida en ustedes, es Ajá. tu decir, ustedes corazón. son una mala tierra. O sea, ustedes son cemento, o sea, y uno no puede echar una semilla en cemento, ¿por qué? Porque no entra. Entonces, como la semilla no ha podido entrar, esa tierra o lo que ustedes son, que es una tierra, es como traten de echar una semilla en una tierra esas pisoteadas y esas del camino, no entra, ¿no? Es una mala tierra.
Entonces, cuando el donde, Señor dice, yo voy a sanar su tierra, es decir, ujú, voy a aliviarles, voy a darles esa paz que el mundo no les da, voy a sembrar en ustedes, mi ley no va a estar solamente escrita en piedra, sino en sus corazones. En todo eso hace parte de ese sanar, el restaurar, ¿no? El volver otra vez a que fuéramos como antes, ¿no? Que de eso se trata. Por eso es que el alfarero, antes de hacer una vasija, él agarra el barro y él dice, no, yo este barro lo tengo que sanar. Es decir, hay que limpiarlo, tiene mucha mugre, piedritas aquí, hasta que queda un barrito lindo, limpio y puede uno hacer la vasija, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, todo eso se trata de sanar la tierra, Mari, es ese proceso de restauración, de sanar heridas, de no vivir preso del pasado como hablábamos ahora, no ser soberbios, del perdonar, todo eso hace parte de sanar la tierra. ¿Te quedó claro, Mari? Sí, señor, muchas Eh, gracias. Entonces despídenos en oración, ya que abriste el micrófono. Perdón, pastor, ¿me habló a mí? Sí, sí, que nos despidas en oración, Mari. Ay, Dios, quiero darte gracias por Así es. esta clase, por el pastor, por cada una de las familias aquí representadas. Y bendícenos esta noche y gracias nuevamente por las enseñanzas. Amén. Amén, amén. Amén.